Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vídeo 2.14 y atención porque vengo con un segundo bonus track de la parte de la frecuencia cardíaca. En el vídeo 2.13 habíamos estado viendo todos los elementos que tenían que ver con la fórmula de Karbonen y había ciertas dudas porque hubo gente que me preguntaba y yo estuve hablando de Garmin, Suunto, Polar, Wimmu, y la gente se preguntaba que, sabiendo que son marcas de pulsómetros, que qué diferencias habían y qué podían aportar cada uno. Bueno, pues aquí va un poquito la explicación muy simple por encima y sin ahondar fuertemente en este tipo de trabajo. Suunto, Polar y Garmin son marcas de pulsometría, ¿de acuerdo? Son marcas que utilizan pulsómetros. La mayoría de ellos son pulsómetros que van asociados a un reloj, ¿vale? Todos los pulsómetros que lleven banda pectoral son bastante fiables. Entonces, podemos tener un pulsómetro de banda pectoral que nos mande la información al reloj. ¿Qué deberían de tener para ir bien esos relojes? Dos cosas. Uno, que se les pudiera poner laps. A día de hoy, todas pueden poner laps. LAP es una marca que se queda registrado dentro del registro de datos para después poder sincronizar el trabajo que se está haciendo con la frecuencia cardíaca. Dos, tendrían que poder descargar la señal segundo a segundo. Y eso no todos los pulsómetros están preparados para hacerlo. Con lo cual, cuando vayáis a comprar un pulsómetro, os recomiendo que tenga esa capacidad. Y lógicamente esa capacidad va a suponer un coste más elevado de adquisición del pulsómetro, por supuesto. Y un tercer elemento, que tengan la capacidad de descargar esos datos en XLS o en CSV, ¿vale? En cualquiera de los dos formatos. Son formatos de Excel a partir de los cuales nosotros vamos a poder trabajar. Con lo cual, mi consejo, siempre los entrenamientos con pulsómetro y cada de la marca que mejor tengáis a mano y que lo podáis descargar segundo a segundo y en este tipo de formatos. Pero esto sirve para deportes individuales. ¿Qué pasa con deportes colectivos? Bueno, pues en deportes colectivos cada una de las marcas ha realizado su apuesta, ¿vale? El Suunto Team y el Polar Team son conjuntos de 10 a 20 bandas que van sincronizadas mediante un programa informático. Tú pones el ordenador en marcha, abres el programa, sincronizas las bandas, le otorgas a cada deportista una banda y los deportistas se van. Vale. Yo no sé la situación actual de Suunto. La desconozco. La situación actual de Suunto, cuando yo la utilicé, es que la distancia de grabación era de 20 metros. Imagino que en los últimos años lo habrán resuelto. Pero estamos hablando de que yo los utilicé en 2013-2014. ¿Vale? No sé la situación actual. Situación de Polar. Lo mismo. Permitían un poquito más de distancia, pero funcionan del mismo modo. ¿Qué sucede con los Garmin? Los Garmin tienen una peculiaridad especial y es que son los pulsómetros que están asociados a Wimmu. Wimmu es una marca de origen española que se dedica al mapeado mediante GPS y mediante LPS de
el movimiento, las distancias y el comportamiento de los jugadores durante los entrenamientos y la competición. Cuando veis un partido de alto rendimiento, de primera división de fútbol, de baloncesto, cuando se quitan la camiseta veis que llevan un peto. Ese peto lleva normalmente aquí la marca Wimu. Muy bien. ¿Qué es eso? Eso es un acelerómetro, giroscopio y posicionamiento, más conocido para los mortales como un GPS, ¿de acuerdo? Que se pone aquí detrás en la parte alta de la espalda, dentro del pulsómetro, o sea, dentro del chaleco, y luego lleva una banda, que es una banda Garmin, para la obtención de los datos. Actualmente la tecnología de Wimu se puede utilizar en pista exterior, como podéis ver en un campo de fútbol, e incluso en pista interior, montando 6 antenas de posicionamiento local y utilizando el sistema LPS. Los Wimus te pueden dar aproximadamente 1000 datos por segundo. Y eso lo utilizaríamos, por ejemplo, en deportes de lanzamiento, donde un lanzamiento de jabalina, un lanzamiento de peso de 3-4 segundos, podríamos utilizar ese de 1000. Yo, para mi segunda tesis doctoral, he realizado los registros a 100 hercios por segundo y jugadora. Estamos hablando de unos 14.000 datos por segundo y jugadora, ¿de acuerdo? En este caso, en balonmano femenino. Son muchísimos datos y luego las matrices de datos que te da Wimu para descargar son gigantes. Es decir, puedes hacer con ellas lo que quieras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quería explicaros es cada uno de las diferentes estructuras, cómo se pueden utilizar. Yo, la verdad es que tengo muy buenas palabras de los 3, porque dijésemos que esto es un equipo, ¿vale? Yo he conseguido muy buenos trabajos a nivel de investigación con Suunto, he tenido muy buenos trabajos de investigación con Polar y también los he tenido con Garmin y con Wimu, con lo cual, lógicamente, esto es mucho más caro porque lleva los GPS, ¿de acuerdo? Estos, un Team y un Polar, cuando yo los compré estaban alrededor de unos 2.500, 3.000 euros, ¿de acuerdo? Y estos sí que se van ya a más de 15, 20.000 euros la compra del material, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno en la medida de lo posible, si necesita hacer investigación, o incluso puede pedirlo a las facultades para que se lo puedan obtener, ¿de acuerdo? Pues nada, esto solo era un mini esquema, mini desarrollo, mini estructuración de esas 3 palabras que habían aparecido en el vídeo anterior, ¿vale? Así que doy por finalizado este bonus track. Ya sabéis, dudas, elementos, comentarios que queráis hacer, sin ningún tipo de problema, lo expresáis en comentarios y adelante, ¿de acuerdo? Muy buenas, que vaya muy bien y hasta el próximo vídeo. Venga, un saludo.